Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, como siempre, y conversando, no hace tanto que hemos hablado con el concejal Ignacio Barrena de Unidad Ciudadana, pero todo fresquito. Muchas novedades, muchas cuestiones que tienen que ver con el Consejo Deliberante, muchas cosas están pasando en la ciudad. Ignacio, bienvenido. Como siempre, gracias. No, gracias a vos, Luis, y bueno, y a la audiencia que día a día, que siempre crece día a día. ¿Qué novedades tenemos? Contame por ahí, dentro, para contarle a la gente, en este caso, Ignacio sigue siendo como concejal y hoy por hoy está hablando como concejal, no en campaña política, sino como concejal y ejercista. Así es, por supuesto, como podemos conocer que vive el pueblo de Necochea en las últimas elecciones. Y bueno, y así trabajando muchísimo en el marco del Consejo Deliberante. Puntualmente venimos de semanas agitadas, la verdad que tuvimos un verano donde hubo muchísima actividad legislativa y bueno, el día pasado hubo una sesión que comenzó el día jueves, que pasó un cuarto intermedio el lunes, sobre bueno, dos temas que tienen que ver con el transporte de los molinos eólicos, que luego bueno, una serie de tardanzas y de prolijidades por parte del Departamento Ejecutivo y bueno, y alguna intencionalidad por parte de Cambiemos de eliminar una tasa, digamos, que se propuso efectivamente la eliminación de una tasa que tiene que ver con el transporte de camiones de gran porte, superior a 50 metros, exactamente como tiene que ver con lo que van a realizar el transporte de las aspas, fundamentalmente, que son los más largos de los molinos eólicos, tanto el Parque Necochea como Alvarado. Bueno, había una serie de complicaciones en torno a la redacción de la fiscal impositiva, después hubo un intento de eliminar la cuestión de un derecho, el pago de un derecho a las empresas. Bueno, finalmente hubo un acuerdo y en el día de ayer, el jueves pasado se había convocado para el día de ayer a que finalice la sesión, así que bueno, se retomó el cuarto intermedio, que duró un par de días, por decirlo de alguna manera. Bueno, un acuerdo salió por unanimidad, por supuesto se han planteado diferentes cuestiones, diferentes problemáticas que hubo a lo largo del tratamiento. Después, por otra parte, se trató en esa misma sesión extraordinaria la cuestión de delegar la facultad del Poder Legislativo, es decir, del Consejo Deliberante, al Poder Ejecutivo para fijar el precio del transporte colectivo. Eso es un tema. Nosotros no acompañamos eso, no acompañamos por una cuestión de que para nosotros es importante hacernos cargo de la representatividad que nos dio la gente cuando nos votó en las elecciones, puntualmente a nosotros en 2017, lo que tiene que ver con Unidad Ciudadana, el bloque que preside Andrea Cáceres. Y bueno, en función de eso, entendíamos que no podíamos delegar la responsabilidad en un Poder Ejecutivo que la verdad que no confiamos. Un Poder Ejecutivo que la verdad que es como darle una navaja a un mono, en el sentido de que es muy peligroso la fijación de precios en forma unilateral por parte de un Ejecutivo que, insisto, no tenemos confianza para plantearle esto. Asimismo, tampoco creemos en que haya que transferirle la facultad al Poder Ejecutivo. Así que bueno, en un principio se iba a discutir la emergencia, finalmente no se aprobó la emergencia en el transporte público, sino que lo que terminó aprobando con la mayoría de Cambiemos y el Frente Renovador fue transferirle precisamente al Ejecutivo la facultad de fijar el precio del transporte. La verdad que por un lado puede ser que se desarrolle un aumento de precio que vaya en detrimento del usuario, pero también puede ser de que el Ejecutivo se endeude, digamos, ¿no? O no actualice los precios para que, bueno, de alguna manera deje una bomba para lo que viene. Entonces es complicado en un contexto donde hay una política macroeconómica, una política monetaria que está destrozando nuestro país, por una parte, y por otra parte la quita de subsidios. Entonces este es un tema muy complejo de transporte, pero que también hay que hablarlo con todas las cartas arriba de la mesa y bueno, nosotros en este caso no acompañamos, pero bueno, a lo que ha sido nuestro accionar en el marco del Consejo Deliberante siempre fue con mucha responsabilidad y con mucha seriedad y sobre todo un análisis de una perspectiva de gobierno. Nosotros no tenemos un discurso ni una acción demagógica, sino que pensamos efectivamente qué haríamos si fuéramos gobierno, así que bueno, en este sentido esto fue más o menos lo que pasó en la sesión extraordinaria a grandes rasgos del día de ayer. Pero también el día de ayer, un día muy cargado, hubo una interpelación al secretario de Salud, José María Álvarez, a raíz de el reconocimiento en el marco del tratamiento de un expediente por cirugías oftalmológicas para que se habilite un convenio donde se reconoció por parte del doctor Rubén Rojas, el oftalmólogo del Hospital Urso, como también ayer en la propia interpelación a la máxima autoridad de salud, el doctor Álvarez, que la cirugía, el quirófano,
del Hospital Iguazú, una cirugía oftalmológica de cataratas, fueron realizadas sin autorización y tampoco se anotaron en el registro del libro de quirófano. Es decir, que hubo 11 cirugías que se desarrollaron, una parte el 1 de diciembre y otra parte de estas 11 el 1 de marzo, a 8, según lo que declaran las autoridades de salud, a 8 pacientes con PAMI y 3 pacientes sin obra social, bueno, sin ningún tipo de registro y por fuera de convenio. La verdad que ayer reconoció el Ejecutivo los errores que había tenido, ¿no? La verdad que eso es positivo, porque después que la verdad que nos había maltratado, nos había insultado el Departamento Ejecutivo a los concejales en relación a la discusión que había generado el famoso, entre comillas, convenio de cirugía oftalmológica. Bueno, la verdad que es lo que se discutió ayer, que fue una situación, como decía y describía recién, grave, porque que no haya un registro. También me parece que es grave lo que mencionó de que en lo que es el sistema de salud en Necochea público no hay registro de las prácticas tercerizadas de dicho sistema. Así que realmente abre una cuestión más compleja, abre la posibilidad, y estamos en el estudio de avanzar con acciones judiciales, porque entendemos, bueno, que hay como mínimo mal desempeño de funciones, mal desempeño de funcionario público, y bueno, y en este sentido, digamos, estamos trabajando en diferentes instrumentos para trabajar en el marco de la Comisión de Salud y Desarrollo Social para poder avanzar con el registro y el control de lo que efectivamente pasa en los quirófanos de nuestro sistema público de salud. Insisto, ayer se reconoció de que se había operado sin convenio, de que hubo operaciones oftalmológicas que no se anotaron en el libro de quirófano, y se reconoció que no hay registro de ninguna práctica tercerizada del ámbito público. Es decir, las prestadoras de salud privada que brindan servicios del Estado, se reconoció que el Estado no posee registro. Para nosotros es algo gravísimo y que no se puede tolerar de ninguna manera. Te pregunto, y estoy de acuerdo con eso, por otro lado, hay una parte de los concejales, entre los cuales estás vos también, que está como poniendo para la rueda, que no está de acuerdo con respecto a lo que tiene que ver con los oftalmólogos. Es un tema muy delicado donde yo no formulo opinión, porque en el caso de Tucci, ¿no?, le devolvió la vista a mi madre en su último año de vida. Entonces, esa posición quiero saber. ¿Qué es lo ¿Quién va a estar en contra de ampliar los servicios de salud? ¿Quién va a estar en contra? Ese no es el tema. Acá hay una discusión sobre, hay que separar. Por una parte está lo que pasó ayer en la interpelación, que, insisto, es muy grave en relación al uso de los quirófanos. Bien. Y esta situación sale en el marco de la discusión de otro expediente que es el de convenio. Entonces, separar los tantos, ¿no? Ahora, tu pregunta va en relación no a lo que sucedió ayer, puntualmente, sino al convenio que propuso el Departamento Ejecutivo. Exactamente. Entonces, bueno, y a las personas que tienen la posibilidad, el convenio que planteó el Departamento Ejecutivo fue a propuesta del privado, no fue a propuesta del Departamento Ejecutivo. En primera instancia, fue a propuesta del doctor Tucci, que es prestador de PAMI y que no tenía dónde realizar las operaciones. Ahí vamos. Ahí quiero saber. Bien. Entonces, bueno, en este sentido, no es que trabajamos y controlamos. Entonces, ¿en qué sentido, digamos? Nosotros queremos toda la documentación arriba de la mesa y todos los informes que sean necesarios. Ahora, digamos, la verdad que cabe preguntarse, ¿no? ¿Dónde está la seriedad de un convenio donde no muestra en las hojas de ese convenio la cantidad de pacientes que necesitan ser analizados? Es decir, el propio convenio no establece la cantidad de pacientes, ni tampoco establece, por ejemplo, cuántas son las cápitas que tiene, es decir, cuánto... el cupo. Exactamente, porque en realidad es importante entender que las cápitas son del privado, en este caso Tucci con PAMI. ¿Sí? Claro. El Estado, ¿cuándo entra? A partir de que Tucci dice no tengo dónde operar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco sabemos cuántas cápitas son ni cuánto monto económico implican esas cápitas. Porque cuando vos vas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se habla de alquilar el quirófano, por ejemplo, como posibilidad? ¿O por qué no se habla, ¿no?, de que el Estado pueda percibir un porcentaje de lo que implica todo ese dinero, digamos, ¿no? Que ha sido la opinión, inclusive, que se ha manifestado por
por parte de la Asociación de Profesionales en el marco de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, y que también han vertido diferentes profesionales del ámbito de la salud en diferentes medios de comunicación. Nosotros, lejos de poner palos en la rueda, lo que queremos es ampliar la capacidad de los servicios de salud que brinde el Estado municipal, ¿sí? Pero no a costa de que el Estado municipal sea el socio bobo de un sector privado que utiliza al Estado. Entonces, me parece que es importante porque cuando estamos hablando de esto, el propio doctor Roja, ¿sí?, reconoció, ¿sí?, según las palabras de él, en el marco de la Comisión de Salud, que la casuística de operaciones de catarata para Necochea sería entre 7 y 8 pacientes al año. Entonces, eso es lo que dijo en el marco de la comisión, por eso nosotros lo queremos por escrito. Según se desprende de esas afirmaciones, ¿sí?, que la mayoría son pacientes de PAMI, ¿sí?, y que, digamos, de ese porcentaje habría, digamos, de esos pacientes, habría pocos pacientes, digamos, que serían los que no tendrían obra social, serían los de menor proporción. Entonces, lo que entendemos, digamos, es que no habría una cuestión equitativa a la hora de realizar el convenio, ¿no? Porque el Estado brinda los quirófanos, el Estado... Bien, pero más allá de eso, yo te quiero hacer una pregunta, y la pregunta que muchos que están acá se lo hacen, ¿no? Más allá de eso, y veo bárbaro que los controles todo perfecto. ¿Qué pasa con el vecino común? ¿Qué pasa con la persona que no tiene hoy por hoy una mutual y que tiene ganas de atenderse? No puede haber un convenio, usted lo sabe mejor, un arreglo, no sé cómo llamarlo, lo desconozco por completo, ¿no? De forma que esa persona que no tiene mutual, que esa persona que no tiene acceso, que vive en un barrio y que puede llegar a ser operada, ¿no? ¿Cómo sería arreglado? Está bien, pero ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, es cómo sería, digamos, bueno, el Estado garantiza, digamos, lo que pasa que también hay que pensar, digamos, y para discutir con seriedad la cuestión, ¿no? Pero sigamos de cuántos casos, pero es importante hablar de la cantidad de casos que estamos hablando, porque si tenemos, como lo que se está planteando, ¿sí?, una casuística de 3 a 4 casos, los que serían, digamos, como beneficio, por decirlo de alguna manera, de este convenio en forma anual, es decir, que estamos hablando de un caso por trimestre o un caso cada 2 meses, quizá habría que pensar en, por ejemplo, como otra posibilidad, ¿sí?, en generar un convenio con otra institución, donde quizá fuera otra manera para que al Estado no le resulte una salida onerosa, una salida, digamos, donde realmente solucione la cuestión, claro, pero sin perjuicio del Estado. No se le más dinero al hospital. Es muy importante esto. Entonces, bueno, también me parece importante destacar, digamos, separar lo que sucedió, digamos, la situación grave de descontrol y de utilización sin registro, y en este sentido cabe el mote de clandestino, ¿sí?, en el marco del Hospital Irurzun, de lo que tiene que ver específicamente un convenio, en este caso de cirugía oftalmológica. Ahora, cuando se nos baja el convenio, no se nos baja ni un número, ni la cantidad de casos, ni la cantidad de diagnósticos que hubo el año pasado, en 2018. Es más, se lo pedimos en la comisión, y cuando se acerca el doctor Roja, que es el oftalmólogo del Hospital Irurzun, que también es privado, es socio del privado, en el ámbito privado, con el doctor Tucci, otra cuestión que nosotros pusimos arriba de la mesa cuando tratamos el tema, no llegó la información a la comisión, ¿sí? Decía que no le había llegado la nota donde le solicitábamos eso. Ahí también es donde él, por su propio motivo, nos dice de que se había utilizado el quirófano sin convenio, digamos, ¿no? Y también hay algo que me parece importante destacarlo. ¿Por qué si el expediente está iniciado, la primera nota del expediente, en el 18 de septiembre, por qué recién pasa por la Comisión de Salud del Consejo Deliberante después de que forzaron la votación en la primera sesión ordinaria? Es decir, que estuvo el expediente retenido en otros ámbitos institucionales desde el 18 de septiembre hasta que pasó la primera sesión ordinaria. Es decir, la Comisión de Salud por primera vez tuvo el tratamiento del expediente de oftalmología una semana después de la sesión ordinaria. Y cabe destacar de que en la sesión donde se fue a votar el convenio, que en realidad se votó el pase a comisión, no se votó la negativa, se vota el pase a comisión, que no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Bueno, digamos, en ese momento había llegado el expediente observado a sala. Es decir, que ya había un conjunto de concejales, más de la mitad de los concejales, decíamos, trabajémoslo más.
Veamos lo fino, veamos los detalles. Álvarez, en la interpelación ayer, reconoce de que en el convenio no está estipulado qué pasa con los pacientes con obra social, porque hablamos de los que no tienen obra social y los de PAMI. Ahora, ¿qué pasa con los con obra social? Claro, Los cobra el privado. Entonces, bueno, digamos, ahí tenemos una situación donde realmente, y yendo a una cuestión más amplia, vemos una mirada tercerizadora de la política de salud del gobierno de Facundo López. Tema importante, difícil, por eso... Pero como verá, hay que analizarlo con los números y con las cuestiones arriba de la mesa. Lo que me gustaría a mí, mientras tanto, es un deseo personal, que se siguiera de alguna manera. Lo escuchaba el doctor Garra, el actual director del Hospital de Jesús, que decía, algunas operaciones se hicieron bajo mi control o bajo mi responsabilidad, ¿no? Ojalá que se pudiera seguir mientras ustedes van tratando esto. Me explico, va tratando esto, se siga atendiendo a la gente con necesidad. Después estoy de acuerdo en los rituales, todo eso sí. Pero la pregunta también es, digamos, nosotros queremos ver esos 11 pacientes, porque el problema es, no se registró siquiera en el libro de quirófano. No, lógicamente. Entonces, como no se registra, bueno, digamos, me parece que ahí hay que ampliarlo. Y digo, entonces, es como que de alguna manera queda relacionado la discusión del convenio con lo que está pasando en los quirófanos. Así que bueno, seguramente vamos a trabajar para que puedan ampliarse los servicios de salud en nuestra localidad y para que el Estado pueda brindar esos servicios. Próximamente seguramente estaremos con ella, pero quiero preguntarte, claramente como lo hemos hablado, si no hay otro tema de agenda, pero seguramente por primera vez, si no recuerdo mal, en la historia de lo que tiene que ver con la Unidad Ciudadana, que ha tenido y tiene como máxima referente a la actual senadora, Cristina Fernández, en el ámbito local. Otro tema, ya hablé varias veces hoy, que fuimos cuestionados a través de este medio por la encuesta que hicimos, donde la única mujer que nombramos. ¿Por qué? Porque esa encuesta la hicimos en base, Ignacio, a los que a nosotros nos confirmaron en persona, que fueron 8, que iban a ir como candidato o precandidato. En este caso, mayormente precandidato. Entonces sabíamos, en una nota que hicimos acá y una nota que hicimos en el estudio de radio con Andrea Cáceres, que era la persona que lo iba a referenciar. Sigue siendo, sin duda alguna, hoy Andrea Cáceres la, precandidata. Andrea es Cristina Necochea, Andrea es la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana. Nosotros estamos trabajando por la conformación de la más amplia unidad de los sectores nacionales, populares, democráticos, de todo, sin distinción. Nosotros estamos trabajando con unidad de todo el mundo. Todos los movimientos. De todo el mundo. Nosotros, por supuesto, que nos conocemos y digamos acá en Necochea y que nosotros no estamos dispuestos a entregar ningún lugar ni a pedir ningún nombre prestado a algo que tenga que ver con el pasado. Nosotros queremos construir una nueva etapa, es lo que estamos construyendo, una nueva etapa. Me parece de que la ciudadanía, las 12.000 personas que nos depositaron en el Consejo Deliberante, siguen demandando eso, y no solo esas 12.000, sino los más de 65.000 electores de Necochea están planteando representantes que escuchen, que recorran, que caminen y que piensen soluciones a problemas concretos. Y planteemos un proyecto de gobierno, que planteemos una mirada que por supuesto tiene un mediano, un largo plazo, pero que pensemos en el día a día, que pensemos en cómo generar un gobierno diferente para Necochea. Bueno, con Andrea Cáceres estamos trabajando para eso. Muestra de ello es que la semana pasada estuvimos presentando el Grupo de Estudios Sociales y Económicos, el GESE, en el marco de Unidad Ciudadana, donde estamos realizando un relevamiento de índice de precios del consumidor, como también el índice de precios de hidrocarburos, ¿no? Porque para nosotros es muy importante generar indicadores y elementos, ¿no? Que nos sean útiles a la hora de pensar la economía local y a la hora de realizar análisis y pensar las políticas públicas, ¿no? Eso por una parte. Y también, por otra parte, en el marco de charlas ciudadanas que hemos venido realizando y también intercambiando experiencias legislativas de trabajo y de gestión, recibimos la visita del intendente de Villa Gesell, de Gustavo Barrera, la semana pasada. Estuvimos en el local de Unidad Ciudadana. La verdad que dio una demostración de cómo se puede generar un proyecto municipal alternativo con el gobierno nacional en contra, con el gobierno provincial en contra, con mafias de diferentes estirpes apretando al propio intendente, y cómo con la política y un montón de trabajo
¿no? Se pudo eso sobreponer, se pudo salir adelante. Me parece que es importante para visualizarlo, porque a veces tendemos por ahí a ver solo a Necochea como aislado, ¿no? Estamos inmersos en una región, estamos inmersos en una provincia, y bueno, nos parece a nosotros que una experiencia de gobierno, como en el caso de Gustavo Barrera en Villa Gesell, fue muy importante, y por eso nos nutrimos. Entonces, bueno, estuvimos intercambiando diferentes cuestiones puntuales, técnicas, que tienen que ver con las tasas, con la basura, con la cuestión de la cooperativa eléctrica, con el transporte municipal. Tiene 300 kilómetros de calle de arena y de tierra en Villa Gesell, así que bueno, trabajando mucho en eso. El viernes estuvimos en un encuentro de concejales de la quinta sección del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana, del Partido Justicialista, donde, bueno, además de Gustavo Barrera, estuvo el intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, estuvieron representantes de ranchos, estuvo el diputado provincial Cote de Rossi, Fernández Raberta, Mari Miliar, todo el conjunto de representantes de la quinta sección. Bueno, se encontraron ahí. Estuvo también Martín Rodríguez, el presidente del Consejo Deliberante de Urlingan, en representación de la Mesa Provincial de Concejales de Unidad Ciudadana. Bueno, y seguramente y una intervención, una charla económica del ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Ají, donde realmente nos hizo un planteo muy concreto sobre la situación, sobre todo de la toma de deuda del gobierno nacional y provincial con el Fondo Monetario, y la provincia con la deuda en dólares. Así que bueno, fue una jornada de trabajo y de intercambio de proyectos legislativos y de experiencia concreta el viernes. Así que bueno, y el sábado la rematamos en Villa Gesell con un encuentro que tuvimos de la quinta sección del Frente de Género y Disidencias del nuevo encuentro, y luego tuvimos un acto donde también pudo realizar una intervención como el plenario de la mañana, la diputada nacional de Unidad Ciudadana y por Nuevo Encuentro, Mónica Macha, y bueno, estuvimos también con los referentes locales de Villa Gesell, con Gustavo Barrera, con Fernando Araujo, con Marisa Pedroso, y bueno, un conjunto de compañeros y compañeros muy valiosos allí. Así que bueno, tuvimos un encuentro seccional muy importante. Bueno, y digamos, pudimos apenas descansar un poco el domingo en realidad, porque tuvimos que prepararnos para la sesión del lunes, y bueno, y hoy ya estamos martes. Así que bueno, realmente como verás, con muchísimo trabajo, Luis, y bueno, y así asumimos nuestra representación y nuestra oportunidad de representar a los vecinos del Consejo Liberante. Gracias, como siempre, Ignacio. No, muchas gracias.